La abuela García, viuda desde hace muchos años, estaba obsesionada con las miniseries de jefes poderosos mayores. Siempre creía que ella misma también podía casarse rápidamente con un jefe poderoso y atento. Incluso se preparó para acampar en la entrada de la oficina de registro civil. Yo, Laura, pensaba que casarse rápidamente con un viejo jefe poderoso era demasiado arriesgado, así que hice todo lo posible para detenerla. Mamá, te apoyamos si quieres una segunda oportunidad en el amor, pero tememos que encuentres a alguien poco confiable y eso te cause problemas, le dije. Después de mis repetidas exhortaciones, la abuela García finalmente se despertó. Me abrazó con una expresión de salvación y me elogió por ser una buena nuera. Pero luego, su rival, la doña Isabel, se casó rápidamente con un viejo jefe poderoso. Esto enfureció a la abuela García en el acto. Ella me gritó que era una mala influencia y que me lo había echado en cara a ella para casarse con alguien adinerado. En la lucha, me empujó desde el segundo piso y me mató al caer. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta al día en que la abuela García se preparaba para acampar en la entrada de la oficina de registro civil. Laura, ¿qué te parece este IPAO? ¿Lo dejaré sin vista a ese jefe poderoso? La voz un poco orgullosa de la abuela García sonó a mi lado, y de sorpresa le di una bofetada en la cara. ¡Ah! La abuela García se cubrió la cara y gritó, tú, esa mala, ¿te atreves a golpearme? ¿Qué te pasa? Al ver esa cara mayor con maquillaje exagerado, me di cuenta de que realmente había renacido. Me tosé el cuello y estaba bien, no estaba roto. En la vida anterior, la abuela García me empujó desde el segundo piso. Caí de cabeza y me rompí el cuello. No morí de inmediato, sino que me retorcía en dolor. Si me hubieran llevado al hospital a tiempo, tal vez hubiera podido sobrevivir. Pero la abuela García no llamó a la ambulancia. En cambio, mostró una sonrisa siniestra. Incluso llamó a la hermana de mi esposo, Martina, y juntas falsificaron la escena para que pareciera que me había caído accidentalmente. Qué lástima que yo, una huérfana, fuera asesinada en silencio. Afortunadamente, el cielo tuvo piedad de mí y me hizo renacer. Esta vez, quería ver si la abuela García realmente podía atraer a un jefe poderoso. Con eso en mente, contuve mi odio y forcé una sonrisa. Mamá, había una mosca en tu cara. Sabes que yo odio esas cosas, le dije. La abuela García se enojó y se frotó la cara. Quiso darme una bofetada, pero yo le agarré el brazo. Mamá, no dejes que este pequeño incidente te impida encontrar a ese jefe poderoso. Ese IPAO te queda muy bien, le dije. La abuela García escuchó lo que le dije y su expresión se suavizó un poco. Se frotó la cara y se puso a dar vueltas contenta frente al espejo. Ella era una actriz secundaria en el grupo artístico del condado antes. Le hacían muchas exigencias en cuanto a su figura, y aún se mantenía en forma todos los días incluso después de jubilarse. Pero incluso una buena figura no podía ocultar esas arrugas en su rostro. Viendo a la abuela García ir con confianza hacia la oficina de registro civil, mi odio se revolvió en mi interior. Saqué mi teléfono y llamé a alguien. Te presento un negocio. Hazlo según mis instrucciones, dije. La abuela García se quedó 3 días acampando en la entrada de la oficina de registro civil, pero no encontró a ningún jefe poderoso. En cambio, se encontró con 2 ancianos recicladores. Uno de ellos la persiguió 3 calles con un saco de plástico en el hombro, lo que asustó a la abuela García hasta dejarla sin aliento. Por eso, la abuela García comenzó a dudar. Laura, quizás sea mejor dejarlo. Seguramente, alrededor de los jefes poderosos hay un montón de jóvenes y hermosas chicas, dijo. Vi que era el momento oportuno, así que la consolé con una sonrisa. Mamá, se dice que las mujeres son como el vino, cada día más deliciosas con la edad. ¿Cómo pueden esas jóvenes chicas compararse contigo en cuanto a encanto? Al oírme, la abuela García alzó su barbilla un poco relajada pero aún puntiaguda, y se mostró orgullosa como un pavo real. Por supuesto. En aquel entonces, la gente que me perseguía podía rodear el grupo artístico 3 veces. Yo fui ciega al casarme con tu padre, un hombre inútil, dijo. Si no lo encuentro hoy, iré a trabajar de limpiadora en el Hotel Hilton. Quizás encuentre a un joven de 20 años lleno de energía. Ja, ja, ja. Me dio náuseas escucharla. ¿De verdad creía que un joven jefe poderoso se enamoraría de ella, una abuela de 60 años? Pero aún así le dije con una sonrisa, así que, mamá, no te des por vencida. Quizás ese jefe poderoso está en camino hacia ti. La abuela García se acarició la barbilla con el dedo índice y se cubrió la boca con un pañuelo mientras sonreía. Incluso si me caso con alguien adinerado,
No esperen sacar provecho de mí, para que ese jefe no se sienta incomodado conmigo, dijo. Bueno, eso depende de si puedes casarte, pensé para mí misma. Esta vez, la abuela García realmente se casó rápidamente con un jefe poderoso. Toda la familia estaba encantada, excepto yo. Según la abuela García, ese jefe poderoso había perdido a su esposa el año anterior. Originalmente, iba a registrarse con una mujer divorciada presentada por su familia. Pero esa mujer se arrepintió y no se presentó. Justo entonces, se encontró con la abuela García y se enamoró de ella a primera vista. Así que, sin demora, se fueron a la oficina de registro civil a recoger el certificado de matrimonio. Mi esposo, Javier, le preguntó rápidamente si estaba seguro de que era un jefe poderoso. La abuela García sonrió tímidamente y dijo que con su experiencia de muchos años en la vida, no podía equivocarse. Javier y Martina se alegraron inmediatamente y dijeron que el pago de bodas debía ser de $9,990,000 en efectivo. De esta manera, ellos también se beneficiarían. Además, la boda debía ser en un restaurante de lujo, como el Sol Brillante, donde el precio por persona era de más de $1,000. Debían reservar al menos 88 mesas para mostrar la grandeza de la abuela García. Mamá, solo con este tipo de pago de bodas y este espectáculo se te puede dar la dignidad que te corresponde, dijo Javier. Al oír las palabras de Javier, la abuela García se sintió aún más orgullosa. Su mirada cayó sobre mí y dijo con descontento, Laura, parece que no estás contenta de que me haya casado con alguien bueno. Yo sonreí hasta que mis ojos se hicieron como lunas y dije, ¿cómo no? Si te has casado bien, Javier y yo también nos beneficiamos, ¿no? La abuela García se enderezó la espalda y dijo con un suspiro, en realidad, no quiero pedir tanto dinero en el pago de bodas, solo quiero dar una impresión en frente de mis amigas mayores. Qué hipócrita, pensé para mí misma. No pude soportarla más y me fui a mi habitación. Justo entonces, mi teléfono sonó. Al ver el número familiar, puse una sonrisa en los labios. Días después, la abuela García se mudó. Dijo que el jefe poderoso estaba ansioso por vivir con ella. Al marcharse, me preguntó sobre la boda. Ella dijo con una expresión feliz que el jefe poderoso estaba organizándolo. Debido a su gran importancia, el jefe poderoso quería organizarlo personalmente. Decidió que la boda se celebraría en un hotel de 5 estrellas con campo de golf y reservaría todo el lugar. Ja ja ja, ¿quién iba a pensar que en mi vejez sería mimada como una niña?, dijo. Al ver a la abuela García riendo mientras se le caía el maquillaje de la cara, sentí náuseas y me apuré a ir al baño. Me lavé la cara y miré a mi reflejo en el espejo con frialdad. La verdadera acción estaba por comenzar. Lavé la cara y miré fijamente en mi reflejo en el espejo, con una expresión fría. La verdadera actuación estaba por comenzar. Poco después, Javier me llamó desde afuera y dijo que la abuela se había ido. ¿Estás mal, cariño?, preguntó. Sacudí la cabeza y miré al hombre frente a mí. En la vida pasada, él sabía muy bien que la abuela me había matado, pero decidió callarse. Incluso defendió a la abuela junto a mi cadáver y dijo que ella era su madre y que no podía vivir sin ella. Entonces, ¿podía vivir sin una esposa? En esta vida, lo voy a ayudar a cumplir eso. Él me abrazó y trató de besarme, pero lo evité con destreza. Le pregunté deliberadamente, ¿no te preocupa que tu madre sea engañada? Se quedó un momento atónito y luego sonrió con confianza. Mi madre es tan mayor, ¿quién se tomaría la molestia de engañarla? Yo sonreí y dije que me iba a trabajar. Se sorprendió y luego preguntó tímidamente por qué quería trabajar. ¿No era mejor quedarme en casa y prepararme para ser madre? Le dije que no. Antes, tenía que cuidar a la abuela en casa. Ahora que ella se ha casado con alguien adinerado, ya no necesito cuidarla. Él asintió con la cabeza y no dijo nada más. Pero él no sabía nada sobre mi origen. Yo me perdí de mis padres biológicos cuando era pequeña y crecí en un orfanato. Por eso, la abuela me maltrataba constantemente. No me permitía trabajar y me obligaba a servir a toda la familia en casa. Además, hablaba mal de mí por todo el vecindario, diciendo que era perezosa y solo quería ser una mujer adinerada sin trabajar. Pero lo que ellos no sabían es que, hace poco, mis padres biológicos me encontraron. Había dejado una muestra de sangre cuando doné sangre antes. Ellos querían conocerme y compensarme por los años perdidos. Querían disfrutar de la felicidad familiar conmigo. Yo dudé. Ellos me pidieron que me fuera a vivir con ellos a su ciudad. Son muy ricos y pueden garantizarme una vida cómoda para siempre. Incluso,
podrían ayudar a la familia de Javier a mejorar su situación. Pero yo no quería dejar a mi esposo. Yo lo amaba tanto, lo consideraba mi vida entera. Cuando él dijo que su madre era mayor y no quería que estuviera demasiado ocupada, yo dejé mi trabajo soñado para cuidar de toda la familia. Y porque él dijo que su hermana pensaba que si tuviéramos un hijo, afectaría su matrimonio, nosotros usábamos protección después del matrimonio. Yo realmente quería experimentar la alegría de ser madre, pero yo lo amaba tanto que perdí mi propio yo. Si no fuera por el dolor de la muerte en la vida pasada, quizás en esta vida todavía no hubiera podido liberarme de este abismo. Después de que Javier se fuera, llamé a mi madre y le dije que ya había tomado una decisión. Después de resolver los asuntos aquí, me iría a vivir con ellos. La última vez que me contactaron, me dieron una tarjeta de crédito y me dijeron que quisieran que fuera feliz. Gracias a ese dinero, tuve el coraje de acompañar a la abuela en este juego. Miré el calendario en la pared. Solo quedaban 15 días para que me fuera. 15 días, solo 3 pinos completos. Con eso en mente, tomé un bolígrafo y escribí un 1 en el calendario. En la vida pasada, todavía no podía entender cómo la doña Isabel, la rival de la abuela, se casó rápidamente con un viejo jefe poderoso. Debe haber algo más detrás de esto. De lo contrario, ¿cómo podría un jefe poderoso enamorarse de la doña Isabel a primera vista? El esposo de la doña Isabel murió hace unos meses. Se decía que ellos se querían mucho y que la doña Isabel lloraría todos los días. Pero, sorprendentemente, ella se casó de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Decidí averiguarlo antes de irme. Después de todo, esto fue la detonante de mi muerte en la vida pasada. Fui a visitar a la doña Isabel. Ella parecía muy contenta. Aunque la doña Isabel siempre había odiado a mi suegra, me había sido amable. Ella me había advertido en varias ocasiones que tuviera cuidado con la abuela, pero yo la tomé como alguien que quería causar problemas entre nosotros y no le hice caso. Pero, ahora que lo pienso, yo era tan estúpida. La doña Isabel me contó que se había casado con su primer amor. Yo estaba un poco confundida al principio. Luego, me di cuenta de que la doña Isabel tenía un primer amor antes de casarse, pero sus padres se lo impidieron. El año pasado, la esposa de su primer amor murió de enfermedad, y hace poco, ella se convirtió en viuda. Fue natural que se volvieran a encontrar y continuaran su amor. En cuanto a si era un jefe poderoso, la doña Isabel se sorprendió y dijo que era solo un rumor. El hombre era solo un anciano con una pensión de $5,000 al mes. Pero, en la vida pasada, la abuela me mató usando esto como excusa. Después de despedirme de la doña Isabel, no pude calmarme. Pensé que lo que pasó en la vida pasada no podía ser tan simple. Lo más probable es que la abuela encontrara una excusa. Su objetivo era matarme. Pero, en la vida pasada, no les dije nada sobre mi origen, ni mencioné que mis padres biológicos me habían encontrado. En su opinión, yo era una huérfana fácil de controlar, dispuesta a trabajar sin queja. ¿Cuál era su objetivo? Estaba seguro de que esta vez, ella no me dejaría en paz. Al pensar en esto, tuve escalofríos. Para averiguar la verdad, contraté a un detective privado para seguir a la abuela. Martina se había mudado a la villa de la abuela estos días, lo que me facilitó organizar mis cosas. Empecé a recoger mis pertenencias y me di cuenta de que, en estos años, había acumulado muchas cosas. Me quedé con las cosas que me gustaban y tiré las que no. Incluso la mayoría de mis ropas eran de hace años. Solo me quedé con algunas ropas para el día a día y tiré el resto. Porque temía que la línea temporal de esta vida cambiara y tuviera que marcharme en cualquier momento. Ni siquiera quería dejar un rastro en esta casa. Días después, el detective privado finalmente me dio la información. Escuché en silencio y todas mis dudas se disiparon. Javier tenía una relación con otra mujer, y fue la abuela quien lo arregló. Todo era tan absurdo y ridículo. Ahora entendía por qué la abuela me mató en la vida pasada. Ella quería que la otra mujer entrara en la familia, pero no quería que Javier se divorciara, temiendo que yo me llevara una parte de la propiedad. Así que, se le ocurrió esta idea, encontrar una excusa para matarme y hacer que pareciera un accidente. Recuerdo vagamente que Javier me hizo firmar un contrato de seguro en la vida pasada. Y la fecha. Era hoy. Justo entonces, Javier regresó con un documento en la mano. Querida, nuestro amigo Gui trabaja en una compañía de seguros y nos pide que le demos un empujón en su trabajo. Solo cuesta $500 por un año de seguridad, dijo. Mi mente se volvió loca. Lo que temía finalmente llegó. Quise tomar el contrato para leerlo, pero él me detuvo con una sonrisa. Querida,
Solo firma aquí. Por supuesto, no firmaría ese contrato. Parece que tengo que redefinir mi muerte en la vida pasada. Antes, pensé que Javier no sabía nada y que su actuación posterior era solo porque la abuela era su madre. Pero, en realidad, él no solo sabía, sino que también participó. En la vida pasada, yo morí tan dolorosamente, mientras ellos disfrutaban de mi indemnización de seguro y vivían una vida feliz y despreocupada. Parece que tengo que cambiar mi plan. Después de firmar el contrato, le dije, amor, firma aquí también. Le señalé el lugar donde se debía escribir el beneficiario. Su rostro se iluminó y firmó inmediatamente. Después de firmar, se marchó diciendo que tenía que entregar el contrato a Wu lo antes posible. Evité las cámaras de seguridad de la casa y llamé al detective privado. Días después, la abuela y Martina regresaron apresuradas y deshechas. Las vi y les pregunté con una sonrisa, ¿han vuelto para organizar la boda? La abuela se enojó y me lanzó un vaso. Yo lo desvié con la mano y el vaso volvió hacia atrás, golpeando a Martina en la cara. ¡Ah! Martina gritó y se cubrió la cara, agachándose en el suelo. Esto asustó a la abuela. Ella se apresuró a comprobar la herida de Martina. La cara blanca de Martina se hinchó visiblemente. La abuela, furiosa, cogió un abanico de plumas y se lanzó hacia mí. ¿Acaso pensaba que yo era la misma huérfana obediente, dócil y débil de antes? Yo le arrebaté el abanico y la golpeé en la cabeza y el cuerpo sin piedad. La abuela gritó y se revolcó en el suelo. Martina quedó atónita por mi actuación. Ella me señaló con el dedo, pero yo le agarré el dedo y lo doblé con fuerza. De inmediato, el grito desgarrador de Martina llenó la sala. Justo entonces, Javier regresó del trabajo. Tan pronto como entró, la sonrisa en su rostro se congeló. Martina se cubrió la cara y lloró más fuerte. La abuela se sentó en el suelo y lloró, diciendo que tenía mala suerte y que había casado a un hijo con una nuera desobediente. Yo tiré el abanico de plumas y salí de la casa. Después de bajar las escaleras, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono y vi que las tres estaban hablando. La abuela le preguntó a Javier si el seguro de accidentes había entrado en vigor. Javier mostró una mirada siniestra y dijo que todavía había que esperar unos días, que el seguro se activaría en una semana. Quisiera matar a esa mala ahora mismo. ¿Cómo se atreve a golpearme? Hijo, tráeme un aceite para masajearme, gritó la abuela. Martina también gritó, ella solo es buena para darnos dinero de seguro. Javier pareció notar las maletas de ellas y le preguntó a la abuela qué pasaba. La abuela titubeó y no pudo decir nada. Javier se enfadó y le preguntó insistentemente. Finalmente, la abuela dijo con dificultad que había sido abandonada. Hijo, no sé qué pasó. Estos días no he podido contactar con él, dijo la abuela llorando. ¿Y la casa? ¿Por qué no te quedas allí?, preguntó Javier. Al mencionar la casa, la abuela se enfadó y dio un pisotón, llorando más fuerte. La casa era de alquiler y era un alquiler a corto plazo. El dueño me ha desalojado. En la pantalla de la cámara, vi a Javier sentado en el sofá con un rostro pálido, murmurando, está todo arruinado. Mi plan de emprendimiento se ha ido al traste. La abuela lo consoló con cautela, por lo menos, todavía tienes un trabajo. Puedes posponer el emprendimiento. Al carajo, dijo Javier con cara de luto y mordiendo los dientes. Dijo que se había dado de baja de su trabajo hoy. Martina lo consoló rápidamente y dijo que, una vez que recibieran el dinero del seguro de accidentes, sería fácil empezar un negocio. Desde la cámara, vi claramente la expresión en el rostro de Javier. Había una maldad que nunca había visto antes. Sí, si Laura muere accidentalmente, recibiré el dinero del seguro y podré convertirme en un gran empresario. Ja, 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 dijo. Este era un Javier que nunca había visto antes, tan malvado y siniestro, como una serpiente escondida en un canal. Debido a que el seguro de accidentes aún no había entrado en vigor, estaba a salvo por el momento. Calculando según la trayectoria de la vida pasada, ese era el día en que yo moriría. También era el día en que yo me iría. Las cosas no iban a seguir el plan de Javier. Estos días no serían tranquilos. Había escrito 2 pinos en el calendario en la pared. Solo quedaban 5 días para que me fuera de esta casa y de esta ciudad. 5 días eran suficientes para que yo cerrara el círculo. Después de que Martina se fuera, no volvió a enviar ningún mensaje a casa. Su teléfono estaba apagado y no se podía contactar con ella. La abuela se quejó de ella, pero luego la elogió, diciendo que era buena que tuviera esa conciencia de protección.
Yo pensé que ellos elegirían matarme y usar el dinero del seguro para pagar las deudas, pero descubrí que estaban vendiendo la casa en secreto. La casa estaba en el nombre de la abuela. En aquel entonces, la familia de Javier pagó el depósito inicial y yo me encargué de la decoración. Después del matrimonio, también ayudé a pagar la hipoteca, pero mi nombre no estaba en el título de propiedad. Un día antes de mi partida, la casa finalmente se vendió. El dinero de la casa se depositó en la cuenta de Javier. El hombre tatuado venía a pedir dinero con frecuencia. Yo pensé que Javier pagaría el dinero de la casa para saldar las deudas, pero no lo hizo. También oí por las cámaras de seguridad que él le dijo a la abuela que vendieran la casa primero, luego me mataran y obtuvieran el dinero del seguro. Después, se irían lejos y comenzarían una nueva vida. Incluso dijo que lo harían esa noche, empujándome desde el segundo piso y haciéndolo parecer un accidente para obtener una gran cantidad de dinero de seguro. Aunque ya sabía lo vil que era él, todavía me daba náuseas ver sus rostros repugnantes. Pero, desafortunadamente, los accidentes siempre llegan rápido y repentinos. Mientras la abuela esperaba con ansias que Javier volviera para matarme, recibió una noticia terrible. Javier había tenido un accidente de tráfico y estaba en el hospital. La abuela se desmayó al oír la noticia y llamó a mi nombre con voz temblorosa. Yo la llevé al hospital en mi coche inmediatamente. ¿Cómo podía perderme una oportunidad tan buena? Javier estaba en la cama del hospital. Debido a la gravedad del accidente, ya estaba muy mal cuando lo trajeron. La abuela se arrojó sobre él, llorando y gritando que yo era una mala influencia. En ese momento, Javier abrió los ojos y me vio. Yo le di una sonrisa fría y sus pupilas se dilataron. Respiró con dificultad. El médico le aplicó descargas eléctricas, pero Javier solo se contorsionó un poco y dijo algo ininteligible: no debería ser así. Luego, se quedó sin vida. Al ver a Javier con los ojos abiertos, sentí una sensación de satisfacción. De las 3 personas que me mataron en la vida pasada, una estaba muerta, otra había desaparecido y la abuela ya no era una amenaza. De las últimas palabras de Javier, pensé que él también debía haber renacido. Lamentablemente, renació en un momento equivocado y murió apenas despertó. La abuela se volvió loca y se lanzó hacia mí, maldeciéndome. Yo la dejé venir sin evitar su ataque, fingiendo ser débil y llorando mientras la detuve. El médico y la enfermera se apresuraron a separarnos y la escena se volvió caótica. Después de dejar el hospital, me apuré a tramitar la indemnización del accidente de tráfico. Además de la indemnización del accidente, también tuve el dinero del seguro de accidentes de alta cobertura que Javier me había comprado. Él no sabía que, después de que él entregara los materiales, yo también contacté con Wu y le di varios miles de dólares para que cambiara los materiales del seguro. Cuando él quería usar mi vida para obtener una gran fortuna, yo lo devolví con la misma moneda. Esta vez, yo gané. La abuela se enojó cuando supo que yo había tomado el dinero de indemnización y vino a pelear conmigo. Yo me mostré inocente y le dije que todavía estaba casada con Javier y que era la heredera legal de sus bienes. La abuela no quiso escucharme y me pidió que le entregara todo el dinero de indemnización. Él es mi hijo, el que yo parí y crié. No puedes quedarte con todo su dinero para ti sola, gritó. En realidad, no tenía intención de quedarme con todo el dinero del accidente de tráfico. Pero el beneficiario del seguro de accidentes era yo, así que ese dinero era mío. Incluso, no tenía por qué decirle nada sobre el dinero del seguro, para que no se pusiera más ansiosa. Además del dinero del accidente de tráfico, también había que dividir la herencia de Javier con la abuela. Afortunadamente, Javier no tenía muchos bienes. La casa todavía tenía una hipoteca por pagar. Pero la abuela se negó rotundamente a dividirlo. Quiso quedarse con todo, me pidió que me fuera de la casa sin nada y que le entregara todos los ahorros. Has estado comiendo y viviendo en mi casa durante años y no has contribuido nada. Tienes que pagar por la comida y el alojamiento, dijo. Yo maldije en silencio, pero no mostré mi enojo en mi rostro. No me preocupaba nada lo que la abuela dijera. Desde el principio, no tenía intención de darle ni un centavo. Viendo que yo no tenía intención de darle el dinero, la abuela se enojó y comenzó a gritar. Amenazó con ir a mi trabajo y causar problemas si no me iba de la casa sin nada. ¿En serio? Ni siquiera he ido a buscar un trabajo. Incluso si lo hiciera, ¿qué me importaría?, pensé. Tenía millones de dólares en mi cuenta, ¿me iba a preocupar por morir de hambre? Ahora, la casa de la abuela se había vendido y le habían dado 15 días para mudarse. Si no se iba en 15 días, sería desalojada por el comprador y no tendría dónde ir. Y yo ya estaba en el tren hacia la ciudad de mis padres.
En la vida pasada, dediqué los mejores años de mi vida a Javier y a su familia, ofreciéndome como una vela que se consume. ¿Y el resultado? Solo conseguí traición y muerte. Ahora, iba a reunirme con mi familia y disfrutar de la felicidad familiar que nunca había experimentado en la vida pasada. La abuela no se dio por vencida. Cuando no me encontró, fue a la policía y dijo que yo me había llevado su dinero de jubilación. La policía me encontró cuando yo estaba con mi padre conociendo la empresa. Después de entender la situación, yo saqué el acuerdo de regalo mutuo que firmé con Javier antes. Debo agradecer la codicia de Javier. Él pensó que era yo quien moriría. Para atraerme, aceptó mi propuesta sin dudar. Ahora, ese acuerdo me servía de maravilla. No solo había un acuerdo en papel, sino también un video como prueba. Después de que la policía se fuera, mi padre me preguntó si necesitaba ayuda. Yo le dije que no. Si no podía manejar este pequeño problema, ¿cómo iba a manejar la empresa en el futuro? Mis padres nunca se dieron por vencidos en la búsqueda de mí después de que me perdiera. Tampoco tuvieron otro hijo. Ahora, son multimillonarios y todo lo que tienen será mío en el futuro. Me pregunto si Javier se arrepentiría de su estúpida acción si supiera esto en el más allá. La abuela se enojó cuando se dio cuenta de que la policía no podía hacer nada conmigo. Comenzó a publicar vídeos en línea para criticarme. Al principio, no me importó. ¿Qué daño podía hacer una abuela vieja en línea? Pero después de 15 días, se volvió popular. Una empresa desconocida la contrató y le escribió una serie de textos emotivos. En las cámaras, la abuela se convirtió en una pobre madre cuya hija se había ido y cuya nuera se había llevado el dinero. Leía los textos emotivos dados por la empresa y lloraba tristemente en los momentos más conmovedores. Los espectadores que no sabían la verdad se dejaron llevar por su actuación y me criticaron en los comentarios. Les pedían que yo devolviera el dinero. Incluso, algunos dijeron que yo era joven y que no debía quedarme con el dinero de una anciana. Yo no me enfadé. Ellos no sabían cómo la abuela me había tratado. Si lo supieran, la despreciarían. Así que, cuando la abuela estaba en el momento más alto de su actuación, yo también publiqué un video. Publicé el acuerdo y el video entre Javier y yo. Con eso, era suficiente para demostrar mi inocencia. De repente, la mayoría de los espectadores se pusieron de mi lado, pero todavía había algunos que se ponían del lado de la abuela. Ellos decían que la abuela era mayor y que yo, como joven, debía ser razonable. Dijeron que yo podía ganar dinero por mi cuenta y que el dinero de indemnización debía quedarse con la abuela sin capacidad laboral. Pero yo no les hice caso. Me centré en mi trabajo. Mi padre dijo que me prepararía una fiesta de presentación para anunciar oficialmente mi identidad. Y unos días antes de la fiesta, la abuela hizo otro lío. Sabió algo sobre el dinero de indemnización de Javier y se volvió loca de nuevo. En las cámaras, lloró desconsoladamente y me suplicó que le diera el dinero. Pero en todo el video, daba a entender que yo me había llevado millones de dólares de indemnización. Esta vez, no tuve piedad. Mostré el contrato de seguro, que claramente decía que el beneficiario era yo. Durante varios días, la abuela siguió haciendo lío. Después de todo, estaba desesperada por los préstamos con intereses altos. Si tuviera esos millones de dólares, podría pagar las deudas y no tendría que preocuparse por el resto de su vida. Incluso si el contrato de seguro decía que el beneficiario era yo, ella no se rendía. Quería usar la opinión pública para presionarme. El problema llegó a su punto máximo en el día de la fiesta de presentación. Después de que mi padre anunció que yo era la heredera de la empresa, todo el mundo se enteró. Ya que la fiesta estaba siendo transmitida en vivo, la noticia se propagó rápidamente en línea. Un montón de personas entraron en la transmisión en vivo y me criticaron. Pensaban que yo tenía una buena familia y que estaba abandonando a la abuela. Decían que debía darle todo el dinero a la abuela y que debía llevarla a vivir conmigo y cuidarla hasta el final de su vida. Mi padre estaba preocupado por mí. Él temía que no pudiera manejar la situación, ya que toda la red estaba mirando. Cualquier respuesta equivocada podría causar un gran problema para mi familia. Pero yo lo detuve y dije con confianza, la abuela ha estado atacándome últimamente, pero no me sorprende. Cuando dije lo mío, los comentarios se volvieron locos. Ellos defendieron a la abuela y dijeron que no era un ataque, sino una reclamación legítima. Originalmente, no quería confrontarla por el pasado, pero me di cuenta de que mi tolerancia solo la había hecho más descarada. Mientras hablaba, me pusieron los ojos rojos. Estaba enojada, especialmente recordando mi muerte en la vida pasada. Yo abrí mi teléfono y lo proyecté en la pantalla grande.
Entonces, todo el mundo vio varios vídeos completos de las cámaras de seguridad. En ellos, se podía ver cómo Javier, la abuela y Martina planeaban matarme y obtener el dinero del seguro. Sus palabras eran tan crueles y sus miradas tan siniestras. Después de ver los vídeos, todo el mundo se sorprendió y el sentir público cambió de inmediato. Muchas personas me pidieron disculpas. Uno de ellos dijo, por Laura. Debió haber sido tan doloroso ver eso. Incluso, mucha gente llamó a la policía y pidió que la abuela fuera castigada. Viendo que estaba triste, mi padre me consoló y dijo que la fiesta se cancelaría. Pronto, la abuela fue arrestada y tendría que ir a la cárcel. Pero nunca sabría que el viejo jefe poderoso que ella conoció era un actor que yo había contratado. Mi objetivo era que ella experimentara la traición y la pérdida de todo. Este incidente no solo no causó daño a la empresa, sino que incluso hizo que las acciones de la empresa subieran en el mercado. Así que, fue natural que yo fuera a tomar el control de la empresa. Años después, fui a una zona rural para visitar un proyecto de ayuda a la pobreza invertido por mi empresa. En un pequeño pueblo, vi a una mujer loca. Ella cantaba y bailaba como una loca, y en el momento en que me vio, de repente rompió a llorar y gritar. Pero pronto fue arrastrada por los aldeanos. En ese estado, se parecía un poco a Martina. Yo solo la miré mientras se la llevaban. ¿Acaso no era todo esto el castigo que merecía? En ese instante, todo el pasado ya se había desvanecido de mi corazón como el viento.